Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios en este viernes 23 de diciembre del año 2022. Y qué gusto que usted nos pueda acompañar en este último viernes previo a la Nochebuena, previo a la Navidad. Y bueno, nosotros, como siempre, vamos a estar analizando esos temas tan importantes de país, como por ejemplo, qué es lo que ha pasado con la reforma de pensiones. A fin de cuentas, ya está hecha, pero ¿qué reacciones han surgido en la ciudadanía? ¿Qué reacciones han surgido en la oposición? ¿Será que realmente esto es lo que se busca? Bueno, eso y más hay que analizarlo, como siempre, con nuestros invitados, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballero. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá contigo previo a la Navidad, ¿verdad? Un abrazo para toda la gente en su casa. Desde luego, Marvin Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballero. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, Ronald, y buenas noches a ti, a la audiencia de Canal 8. Desde luego, y como siempre, un fraterno saludo a todas aquellas personas que nos ven desde Estados Unidos, Canadá, México, Australia y demás partes del mundo. Vamos entrando en materia, no los hacemos esperar más, con la reforma de pensiones. Han despertado diferentes reacciones y usted puede ver en las distintas redes sociales que en primer lugar para muchos es, mire, esto es realmente lo que necesitábamos y qué bueno que nos suban un 30%, finalmente vamos a estar recibiendo $400 por un lado, y por el otro dice, mire, esto no es lo que nos habían prometido, nosotros desde hace años venimos impulsando la reforma, establecimos mesas de diálogo, pero esto no es lo que se había pedido. ¿Con quién nos quedamos? ¿Están de acuerdo con esa reforma o no? Ronald, le cedo la palabra. Yo sí no estoy de acuerdo con la reforma, obviamente. Razones para no estar de acuerdo. Bueno, mira, primero que los sindicalistas, los trabajadores no fueron consultados. Los que fueron consultados son los sindicatos vendidos del gobierno, que aparte de eso llevaron sus propuestas, ¿verdad? No lo vamos a ocultar acá. Pero ¿sabes cuántas de esas propuestas fueron aceptadas para ponerlas en la ley? ¿Cuántas? Ninguna, ni una tan sola. Ni siquiera los sindicatos vendidos de ellos les aceptaron una propuesta. ¿De dónde sale esa propuesta entonces? Ahí está la pregunta. ¿De dónde sale? ¿Quién hizo la ley? Porque ahí hay culpables los que hicieron la ley, obviamente. Por ahí alguien de la oposición decía que esto nada más le habían cambiado el nombre. Sí, la ley es la misma, lo que hicieron fue reformas. Y ahí vienen las mentiras de fondo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? Mira, aquí yo siempre he venido planteando que hay una realidad y hay una fantasía en el país. Hay una dualidad de cosas, ¿verdad? La fantasía son las mentiras que nos da el gobierno y la propaganda que hacen los troles y los periodistas vendidos, ¿verdad? Esa es fantasía. Los youtubers, esa es fantasía. La realidad es contra lo que nos enfrentamos. ¿Qué dijo Bukele en el plan Cuscatlán? Vamos a cambiar el sistema de pensiones. El sistema de pensiones. ¿Qué fue lo que se cambió? Nada. Si ahí están las AFP, cambiar el sistema era cambiar las AFP. Era pasar esto a un banco de los trabajadores, que es la propuesta que yo hice la vez anterior, y no lo hicieron, dejaron lo mismo. Aquí criticaban que las AFP ganaban mucho dinero, pues hoy les dieron más pisto. Esta ley les da más dinero. ¿De qué manera se puede comprobar eso? Fácil, porque ellos ganaban el punto 88 más o menos de comisión. Hoy ganan el 1, ganan el 10% o un poco más de comisión. Eso se escucha poquito, pero en esas grandes cantidades de dinero es un montón de plata. Estás hablando de unos 3, 4 millones más para las AFP. ¿Dinero de quién? De usted, amigo, de usted, que todos los meses le descuentan de su salario. Sí.
Y eso dijeron que iba a cambiar. ¿Qué no dijo Bukele que iba a quitar el sistema perverso neoliberal que habían dejado Arena y el FMLN? Dejó lo mismo y le dio más pisto a las AFP. Además de eso, han hecho algo que es inconstitucional y ya se lo sacaron hoy en el diario. Quitaron el techo, porque antes había un techo para prestar. Lo quitaron para poder prestar todo y llevarse todo. Hay todavía 2.000 millones ahí que hoy se los van a poder llevar. Y eso es inconstitucional. En el 17 o en el 16 lo declararon inconstitucional porque no se puede estar prestando al Estado más de lo que ya dice la ley, ¿verdad? Entonces, hay demasiadas cosas oscuras en la ley. Creo que van tras los 2.000 billones que todavía están en las AFP. Ok, vale, a ver, un punto fundamental es que Ronald ha mencionado que el sistema realmente no ha cambiado porque las AFP siguen ahí, es decir, el sistema sigue siendo privado y no público como el pueblo manifestaba. Pero realmente, ya poniendo los pies sobre la tierra, ¿se podía cambiar el sistema? Marvin Aguilar hace un par de programas mencionaba que algunas personas son capaces hasta de matar por un negocio de más de 2.000 millones de dólares. Entonces, realmente era factible cambiar el sistema de privado al público teniendo un negocio tan grande. Marvin, por favor. Vamos a ver, en política, la realidad con lo que se promete suele enfrentarse con choque, ¿verdad? Sí. Efectivamente, en el plan Cuscatlán se había prometido cambiar el sistema. Pero ya una vez en el poder y viendo la realidad, te das cuenta que no se puede hacer. No, es que no se puede hacer, Marvin. No, es decir, es cuestión de voluntad política, pues. Ok. Pero en este caso, la voluntad política para cambiar el sistema No existe. no existe porque pasa por pelearse, por quitarles el negocio a los bancos que te han estado financiando el gobierno. Sí. Que eso es un dato que hay que entender. El gobierno ha estado comprando letes y setas, ha estado vendiendo letes y setas debido al pleito que se tiene con el Fondo Monetario Internacional que no le aprueba créditos. No es pleito. Bueno, o sea, lo No estoy poniendo. clasificamos para los créditos. No, por eso, no yo le estoy graficando para que la audiencia lo entienda. Entonces, para evitar el tecnicismo y ser más directo con la gente. Entonces, lo que sucede es que el gobierno ha tenido que ver cómo resuelve su problema financiero. Esto pasa por que la banca privada le compre letes y setes. Es decir, que le habilite una tarjeta de crédito al gobierno. Ahora, pero ¿cuáles son los bancos que han estado comprando esta deuda? Son los mismos bancos que son los dueños de la AFP. ¿Quiere decir nombres? No, es decir, el Banco Atlántida, que es el dueño de una AFP, y el Banco Agrícola, que es el dueño de la otra AFP. Es más, si recordamos, en este año, el Banco Agrícola Comercial fue advertido de iliquidez por estar comprando deuda del gobierno salvadoreño. E incluso le rebajó la calificación. Entonces, el Banco Agrícola se ha arriesgado, incluso su prestigio del manejo de su dinero, por estarle prestando al gobierno de El Salvador. Entonces, no puede ser que yo te esté ayudando y vengas hoy tú y me querrás quitar la AFP, que es uno de mis negocios. ¿Verdad? Entonces, eso hace que la voluntad política no exista. Porque estamos hablando de situaciones que para cualquier gobierno, y esta decisión la hubiera tomado cualquier gobierno, que no tenga obviamente financiamiento. Entonces la explicación por la que yo entiendo que no se ha, digamos, y es que no estábamos, y aquí hay otra cuestión que hay que aclarar, no se trata de nacionalizar las AFP, porque eso implicaría pagar una indemnización a los dueños de la AFP, y el gobierno no tiene dinero. No se trata de expropiar, porque la Constitución no permite la expropiación. De lo que se trataba era de abrir el mercado de las AFP, creando una AFP, ya sea pública o ya sea privada, a través del financiamiento del Banco de los Trabajadores, que esa es una opción. Y dejar a las AFPs en el mercado, esto que se llama libre competencia, que nosotros,
los que estamos en el sistema de pensiones, podríamos decidir quedarnos ahí o irnos a la nueva AFP, ya sea gubernamental o ya sea bajo el auspicio del Banco de los Trabajadores. Eso no se hizo. Eso fue lo que hizo Chile, ¿verdad? Chile, que es un sistema mixto. Entonces, hubiéramos esperado que un acercamiento a la propuesta de cambiar el sistema era, que se prometió en el Plan Cuscatlán, era crear un sistema mixto. Eso, obviamente, con el tiempo, si tú dejas el mercado libre para que yo me vaya o a una AFP gubernamental o a una AFP auspiciada por el Banco de los Trabajadores, iba a crear una deserción, ¿verdad?, de las AFP privadas hacia algo que es como mucho más seguro. Entonces, eso explicaría el silencio de las AFP, Claro. el silencio de Asafondo, se llama, ¿verdad?, la asociación gremial de las AFP. Eso explicaría el silencio de la banca y eso explicaría el silencio que hay frente a esta ley, porque es casi seguro que las AFP estaban al tanto de esta ley. Ellos ya sabían, antes de ser presentada a la Asamblea Legislativa, esta ley. Esa es, en mi opinión, una realidad que hay que considerar en el por qué no se cumplió lo prometido en el Plan Cuscatlán. Además, Banco Atlántida ha manifestado, y esto es importante, su intención de participar en el financiamiento del Tren del Pacífico. Entonces, si se fijan, estamos hablando de posibles inversiones que el gobierno está viendo y no se va a pelear con estos bancos que son los dios de la AFP y que han sido por ahora los que han estado comprando letes y CETES, que es lo que le ha permitido al gobierno poder ir solventando esto que se conoce como las tarjetas de crédito del gobierno. Eso es, digamos, números fríos. Era lo que yo decía y lo comparo, por ejemplo, con lo de Obamacare. Obama peleó tanto por su reforma de salud en Estados Unidos cuando llegó en su primer mandato que la impuso prácticamente. En las elecciones de medio tiempo, el Partido Demócrata sufrió una derrota electoral histórica que hasta el día de hoy ningún presidente, en este caso, había sufrido una derrota electoral en las elecciones de término medio como la que sufrió Obama. Obama se enteró ahí que la política real es diferente a lo que se pueda ofrecer. La gente no entendió, digamos, ¿verdad?, lo que Obama quiso hacer con su programa de salud, con su reforma al sistema de salud, y el resultado electoral fue fatal para Obama. Los demócratas perdieron las dos cámaras, ¿verdad? Y él, pues, ya no ganó con la misma popularidad el segundo mandato cuando se presentó a la reelección. Eso hay que entenderlo a la hora porque, no se cumplió, entendería yo, con el plan Cuscatlán, que era lo ofertado. Cuando regresemos de la pausa podemos ya más extendernos en más detalles, que es lo que mencionaba Ronald sobre lo que, la ley, lo que no cambió y que, pues, francamente, en un resumen puedo adelantártelo. Los beneficiados en esta nueva ley es las AFP, por supuesto, porque no desaparecen, y el gobierno porque resuelve su problema financiero, su problema de liquidez, por lo menos hasta el 2024. Ok, la frase, las AFP mantienen un silencio. Eso hay que analizarlo tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Marvin Aguilar mencionaba en el bloque anterior
que la reforma de pensiones prácticamente podría beneficiar o está beneficiando a las AFP. En razón de eso, él considera que ese es el argumento por el cual las AFP no se han pronunciado, que de otra manera ya habrían pegado, como dicen, el grito en el cielo. Ronald, ¿está de acuerdo con que por eso las AFP no se han pronunciado y que los verdaderos beneficiarios no están dentro de la ciudadanía directamente? Es que es lógico, si se quedaron callados es porque están ganando pisto. Los grandes ganadores son las AFP, obviamente. Los grandes traidores son el gobierno, porque bajo la teoría de Marvin, entonces el gobierno vendió el negocio de las AFP a cambio de que le presten pisto. Pero el negocio de las AFP es del pueblo, es de la gente. Y él prometió, Bukele prometió cambiar el sistema y no lo cambió. ¿Y era imposible transformarlo en mixto? No es imposible. ¿Cómo va a ser imposible, hombre, con tantos votos en la Asamblea Legislativa, con ese montón de apretabotones? Hoy era el momento histórico de cambiar. Y debió haberse cambiado a un sistema privado realmente, a un banco de los trabajadores, donde todos los pensionados y los que van a recibir pensiones sean socios de ese banco, donde ese banco le dé atención a esa masa del pueblo. 800.000 personas. Bueno, 800, imagínate lo que tendría, 800.000 socios, 800.000 clientes. Le darías tarjetas de crédito a esas 800.000 personas. Todo lo que se gana con las tarjetas de crédito. Para el fondo de pensiones. Deberías de haber puesto en ese banco de los trabajadores una compañía de seguros para que asegurara todas las tarjetas de crédito. Allí la AFP, y está bien, como dice Marvin, el libre mercado, que compitan contra las otras dos. Te aseguro que las otras dos desaparecen, porque todos irían al Banco de los Trabajadores. Y las ganancias de las AFP, ¿para dónde irían? Al fondo de pensiones. Mira, aquí tenemos déficit como de 1 millón de habitaciones, de casas. Ese banco debería de dedicarse a financiar las casas de los trabajadores, con la garantía del depósito que tienen los trabajadores allí. Ese sería un banco fuerte y grande, y además sería privado, y los trabajadores vigilarían sus fondos. ¿Cuál es uno de los grandes problemas del pisto de la gente? El INPEP se lo robaron los políticos, lo agarraron de ahí, lo mal utilizaron. El ITFA está quebrado. Freddy Cristiani agarró más de 400 millones de colones en aquella época del ITFA y nunca se los devolvieron. Ahí están quebrados. El fondo del Seguro Social también no existe. ¿De dónde se está pagando todo ese dinero? De las AFP de ahora, de lo que ustedes todos los meses depositan, agarran pisto para pagarlo del INPEP, lo que mal gastaron y mal utilizaron en aquellas épocas. Y hoy vienen estos, en su campaña de fantasía, prometieron cambiar el sistema, pero en la realidad le dieron más pisto a las AFP y las dejaron ahí. Por eso se callan los cobardes de la NEP, callados, la ASI, la Cámara de Comercio, callados. ¿La NEP también está siendo beneficiada? No, y no le va a tocar pagar el 1% a ellos, pues, y hoy no dijeron nada. ¿Por qué en aquella época, cuando querían hacer unos cambios en la ley de pensiones, la prensa y el de hoy sacaron la misma madera, el robo del siglo? Y no el robo del siglo lo están haciendo ahora, pues, una gran estafa. ¿Ah? ¿Por qué no hablan hoy la NEP? La NEP habló en aquel tiempo. Y hoy no. ¿Y hoy por qué no? Lo que no entienden, digamos, las gremiales y los mismos medios de comunicación que en el 2017 hablaron del robo del siglo y que hoy callan, es que eso los desprestigia más frente a la población. A la oposición. A los medios, a la gente que antes hablaba mal y hoy no dice nada. Eso los desprestigia frente a la población. Porque, ¿cuál es la diferencia? Hoy, por ejemplo, en la ley faculta al gobierno a poder utilizar el 100% del fondo de pensiones a través del Instituto de Pensiones, que va a poner a la venta certificados obligatorios previsionales para poder adquirir la deuda. Esa deuda va a ser pagadera en 50 años.
Entonces, y los intereses, que en la otra ley dice que van a ser el 7%, no se esclarece, por ejemplo, las condiciones. ¿Me vas a dar 5 años de moratoria para no pagar? ¿Me vas a aplicar el 7% a partir de cuándo? Entonces, como esos detalles no los especifica la ley, no se sabe, porque ese contrato va a ser de alguna manera privado, oculto, entre el Instituto, ¿verdad?, de Pensiones y el Estado. Ahora, el Instituto de Pensiones es el que va a manejar ese dinero y el Instituto de Pensiones va a depender del Ministerio de Hacienda. Entonces, le va a trasladar el dinero. Dicen que no es obligatorio que las AFP pues usar ese fondo, pero es casi difícil que una institución que depende del Ministerio de Hacienda no haga caso de las necesidades financieras que pueda tener el gobierno a lo largo de esto. Ahora, el otro detalle es que está bien que se le pague $400 a la gente que ganaba menos de $400, pero el punto medular de esto es que no se cambió la fórmula para calcular la pensión. Creo que Ronald estaba manifestando que era... La fórmula es la siguiente. Era una fórmula muy negativa. No es que sea negativa, lo que pasa es que si no los salarios, es que tiene que ver, si los salarios aquí fueran de $2,000, esa fórmula estaría bien porque te puedes jubilar con buena cantidad. ¿Por qué? Porque tu fondo de pensión se hace grande, pero en un país donde el salario mínimo es 360 y el 80% de la población tiene como un ingreso mensual de $500, pues es bien difícil que me digas que lo que puedas ahorrar en tu fondo de pensión pueda ser grande. Entonces hoy lo que hay que fijarse es cuánto tenés ahorrado en el fondo de pensión. Ese fondo de pensión tenés que multiplicarlo por 0.5333. Tiene que ser 7 dígitos, ¿verdad? Entonces, eso que te va a dar lo tenés que dividir entre 100 y esa es tu, digamos, ¿verdad?, tu pensión que te va a quedar. ¿Cuánto es el promedio en este país que alguien tiene de fondo de pensión? Lo que logra ahorrar ya sea en sus 25 años de trabajo o si llegas a los 60 años de edad trabajando. Hay un promedio que puede andar entre 30,000, 40,000, si querés, ¿verdad? 50,000, 60,000, por ahí anda lo que logras reunir en todo tu tiempo de trabajo. Entonces, si ponemos 30,000 y hacemos esa operación, $30,000 por 0.5333 y luego dividís entre 100, te queda una pensión de $174. Ese cálculo continúa vigente. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Que como la pensión mínima es 400, te van a subir de 174 a $400. Vaya, ese complemento va a salir del fondo de pensiones. ¿Verdad? ¿Cuánto va a aguantar ese fondo de pensiones subsidiando lo que hay que complementar para llegar a los 400? Lo que hay que complementar para llegar a los 500, ¿verdad? Los 30% que se han prometido a todas las, digamos, ¿verdad?, a todas las pensiones. Ahora, ¿cuál va a ser la pensión promedio de la gran mayoría al final? Va a oscilar entre 500 y, si querés, $600. Entonces, eso no suena atractivo para que la gente se quiera jubilar. Hay que esperar si esos 100,000 que están listos ya para jubilarse deciden jubilarse. Si les parece que les va a quedar $600 o $400, ¿verdad? Entonces vamos a ver si esa gente decide hacerlo. Entonces es posible que emitan una ley para obligar a los de 60 años que sí se jubilen, para obligar a los que ya se jubilaron y están trabajando otra vez, ¿verdad?, que se jubilen, ¿verdad?, para poder ir, digamos, saneando el aparato estatal. Que entiendo yo que por ahí va ese anuncio que se ha hecho de que el próximo año se van a habilitar un retiro voluntario, ¿verdad?, para que la gente pueda, entre 100,000 se habla, ¿verdad?, o 200,000, para que se vaya. No es voluntario, es obligatorio. Bueno, ellos han dicho retiro voluntario, pero habrá que ver también cuánto les van a dar de indemnización, ¿verdad? Es decir, porque para que sea atractivo irte, no solo es cuestión de que te vas a ir a jubilar, sino que es que te pueden dar un salario por año trabajado,
¿verdad? Hay que ver cómo Claro. van a ser esas digamos, ¿verdad? ¿Esos cálculos? Digamos, esa oferta de indemnización para animar a que estos 100,000 o 200,000 se vayan del Estado. Entonces, el punto que no se sabe es qué tan sostenible va a ser estar financiando eso, porque prácticamente hemos caído en lo que era el INPEP, que Sí, tenía es que una vos bolsa sabés que común. eso no es sostenible. Bueno, claro, pero vamos a ver, ¿por qué No se lo es. privatizó? ¿Por qué se privatizó el INPEP o las pensiones? Porque dijeron de que el INPEP estaba quebrado porque no podía sostener más esa bolsa común, que es lo que se acaba de aprobar, que todos metamos en un solo guacal el dinero y de ahí se le está dando a los que ya están jubilados. O sea, es lo mismo. Sí, Claro. si es igual, Exactamente. peor todavía. Entonces, si se nos dijo hace 26 años que eso no funcionaba y que iba a quebrar el INPEP, entonces la pregunta que se hace hoy todo el mundo es ¿y cuánto tiempo va a durar este modelo que hace 26 años decían que no servía? Entonces, el punto es que para eso hay un documento que no hemos visto, que no se ha hecho público, que se llama estudio actuarial. Este estudio actuarial incluye, por ejemplo, cuánto debe de ser el salario mínimo a futuro, cuántas fuentes de trabajo se van a digamos, a crear de aquí a 20 años, cuánto va a ser el promedio de vida de los salvadoreños, etcétera, etcétera. Un montón de datos para decir, miren, esto es sostenible por 10 años, por 5 años, por 20 años, por lo que sea. Y entonces lo que se supone es que va a necesitar otra reforma más adelante. Ahora, los análisis más catastróficos es de que en estos próximos, de aquí a 7 años, se va a jubilar el gran grueso de la población que está en el sistema. Entonces va a empezar a jubilarse mucha gente y vamos a ver si el fondo común que hay alcanza para, digamos, mantener... Va a alcanzar para unos 4 años Para y esto mantener, quiebra. para mantener esas pensiones, esos $400. ¿Qué puede suceder en el futuro? Que o el Estado se endeuda, ¿verdad? Pide más préstamos para pagar eso, sube el IVA para sacar de algún lado, pues, porque, Sí, claro. porque lo que debemos de entender es algo, que el complemento para los $400, después de que te hacen el cálculo en la AFP, que te queda $174, si tenés 30,000 ahorrado, va a salir del Estado, es decir, del fondo de las pensiones, y cuando ese dinero se acabe, ¿de dónde va a salir? Va a tener que ponerlo el Estado. Sí, claro. Y ahí viene una cuestión injusta. Yo, fíjese, Ronald, entiendo que este debate de las pensiones es bastante elitista, porque solo estamos hablando de que este sistema de pensiones beneficia a un 20-25% de la 22 población. y pico por ciento. Hay un 70-75%, ¿verdad? Que jamás va a recibir pensión y que de eso, si se fija, no nos centramos en el debate nunca, pues, que se trata de ampliar la cobertura para beneficiar a esta gente. Pero ese obviamente es otro debate, pero por eso mismo es que quizás no ha habido esa indignación popular, porque estamos hablando de un reducido, ¿verdad? De un 20%. Sí, pero un 20% de la población es 1 millón de gente, ¿verdad? Exacto. Entonces, Pero estamos hablando de mucha gente. Claro, es mucha gente. Okay. Yo no, claro, incluso ahí estoy yo, pues. Pero lo que le quiero Vos no decir te vas a alcanzar a jubilar. lo que le quiero decir es que ahí hay un porcentaje de un 70% que viene siendo la mayoría, a la cual este debate no le interesa, ni le va ni le viene, porque ellos nunca van a recibir Ok, pensión. Mario. Ok. Ampliemos sobre estos aspectos, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a Entre las redes sociales, algo que se menciona es que esta reforma de pensiones mantiene un sistema bastante desigual, una sociedad que no logra alcanzar esos estándares óptimos para retirarse dignamente. Entre las críticas que se hacen en las redes sociales está aquella que menciona que aquellas personas que retiraron el 25% de sus ahorros como producto de la crisis generada por la pandemia no va a recibir ese 30% de aumento. A menos por tanto, a menos que, y vamos a analizar, y en ese sentido,
produce una mayor desigualdad. Ronald. Pero ¿sabes por qué no dejan que la gente retire el 25%? Porque eso significa como 500 millones del fondo de 2000 que todavía están ahí. Y ellos en el gobierno están haciendo cuentas de los 2.000 millones exactos. Si dejas que la gente retire el 25% de eso, significa 500 millones. Les reduce la posibilidad de 1.500 millones. Y hoy es obligatorio que las AFP tienen que darle la plata al Estado. Pero hay que ir realmente a las partes grandes, que es donde hay que ponerle ojo a esto. Realmente al Estado, usted amigo que me ve, cree que le interesaba ayudarle a la gente. No, les interesan los 2.000 millones. Y cuando yo veo que fundan ese instituto de pensiones, que hacen desaparecer el INPEP y montan el instituto, tengo la impresión de que ahí hay 8.000 millones de dólares y tengo la impresión que los quieren pasar a otro lado, esa deuda. ¿Me entiendes? Está facultado el Instituto de Pensiones para recibir esos 9.000 millones 9.000 que millones. el Estado le debe al Fondo de Pensiones, Va, ¿verdad? 9.000 millones, pongan atención, amigos. Esto es una movida financiera hecha por esta gente, por este gobierno, que hay que profundizar bastante para detectarla y verla. Tuvimos un debate con José Miguel Fortín Magaña y Enrique Anaya. Y Enrique Anaya hablaba de eso y hablaba él de que podían agarrar esa deuda y ponerle un interés bien bajo, como hicieron Arena, como hicieron el Frente y como hace Nuevas Ideas, ¿verdad? Y poner un plazo largo para el pago o darse periodo de gracia, que también acertadamente lo decía Marvin, ¿verdad? Pero lo peor puede ser que saquen esos 9.000 millones, los pasen al fondo. No, lo pasen al Instituto de Pensiones. Perdón, al instituto, como hizo en aquella época Freddy Cristiani, limpió los bancos, que eran nacionales, agarraron la deuda mala, hicieron un préstamo para sanearlos y pasaron eso a algo que se llamó el FOSAFI, ¿verdad? Se llama. Se llama todavía. Porque Está tratando todavía- de decir que esto es una copia de lo que hizo Arena. Es una movida similar, fíjate. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quieren quitarle esa deuda al Estado para que la relación del PIB baje y poder ellos tener créditos. Lo vamos a resumir así. Espérate. ¿El PIB es cuánto ahorita en deuda? ¿Es el 80, 90? ¿Cuánto es? A ver, primero, Ronald, creo que termine la idea Que sí, hombre, y después que sí, no. ya complementamos. Vale, entonces, ¿cuál es la idea en esto? Ahí hay 9.000 millones que son parte de la deuda del Estado, ¿verdad? Y eso hace que no califiquemos con el Fondo Monetario Internacional porque la relación del PIB con la deuda tiene que andar ahí por el 86-90%, por ahí nos hemos de manejar. Entonces el margen que queda para nosotros de crédito es bien bajo. Entonces no conseguimos créditos, ¿verdad? Aparte que los bonos son bonos basura. Entonces ellos tratan de sacar los 9.000 millones, pasárselos a ese instituto para ver cómo los desaparecen. Darle un tratamiento como deuda sucia, que no lo es, porque es una deuda del Estado con la gente a través de las AFP. Ese es dinero del pueblo, es dinero suyo, amigo. Es dinero de todos ustedes. Es lo que se ha ahorrado y que el Estado lo ha tomado desde Tony Saca, Mauricio Funes, Sánchez Serén y Nayib Bukele. Todos estos gobiernos han agarrado a plata, ¿verdad? Y hoy tratan de ver cómo la sacan de la contabilidad del Estado y la pasan para el otro lado. El día que tengan los otros 2.000 millones, a lo mejor desaparecen las AFP y desaparecen toda la deuda y va a pasar lo mismo que pasó con el INPEP, que el Estado dijo, no, entonces yo garantizo, yo voy a pagar
las pensiones, pero después tampoco la podían pagar. Por eso se privatizaron. Y esta gente prometió cambiar el sistema y no lo hizo. Y estos son los resultados. O sea, lo que han hecho es modificar la ley anterior para ver qué beneficios le sacan a ese fondo de pensiones que es dinero de la gente, es dinero de mi pueblo salvadoreño. Bien, Marvin, explícanos las condiciones bajo las cuales ¿Cuánto es que retiraron el 25% sí van a poder ganar ese 30%? la relación PIB-deuda? ¿Cuánto anda? 88. Vale. La cuestión es que si se pasa ese dinero al Instituto de Pensiones, la relación deuda-PIB baja 30 puntos, quedará como en 52, 53%. Entonces baja radicalmente 30 puntos. Esto permitiría al Estado tener mayor capacidad de endeudamiento. Entonces, y desaparecería porque no te puedes deber a vos mismo. ¿Verdad? Entonces, al pasar la deuda al Instituto de Pensiones, pues la deuda no desaparece, pues la deuda continúa. Pero ya el Estado es el que se debe al mismo y ya no se debe. Lo que tiene que hacer es ver de dónde saca esos 9.000 millones y pagar para siempre las pensiones y todo lo que ha prometido. Eso es lo que digamos, eso es una jugada financiera que ha hecho el gobierno porque tiene la correlación. La gran estafa. La correlación. Ahora, ¿qué es? No es que puede pagar poco interés, porque también en la ley está que el pago va a ser del 7%. Sí, pero no está especificado. ¿Para qué? Para esos 9.000 millones te van a decir que no. Lo que sucede es de que no sabemos la nueva negociación que se haga porque no está ahí, aunque acuérdese que a partir de este año, por la misma sentencia de la sala y que se hizo el acuerdo, hay que comenzar a pagar ya 4.5 por todo en la deuda de la que estamos hablando, de 9.000 millones. Entonces eso ya estaba estipulado. Lo que pasa es que se han ido subiendo los intereses del 1% gradualmente para que el Estado termine pagando 4.5 y es este año 2023 que ya tiene que pagarle el 4.5 a ese dinero. Entonces, si se hace un nuevo contrato, se entendería que va a tener que pagar el 7% por la misma ley que entró en vigencia, que ya entró en vigencia, la nueva ley. Las tres leyes, ¿verdad? Que son la ley de AFP, la ley del Instituto de Pensiones y la ley también del pago de intereses. Ahora, no es que le va a poder pagar menos del 4.5 o del 7, que es lo que está estipulado. Lo que se va a hacer es los 50 años. Y lo que puede hacer es una moratoria. Eso ya, alivia los pagos que tiene que hacer. No es que alivia, es una picardía en contra del dinero de la gente, no, Marvin. bueno, pero ese es el pisto suyo, estoy hablando amigo. de que alivia las finanzas del Estado. Pues sí, pero es que ese dinero no es para resolver los problemas financieros del Estado, es para resolver los problemas de la gente, de la vida de la gente vieja. El punto es este. Eso ya está así. Pues sí. No se puede hacer nada. Este es igual que el presidente de la Asamblea Legislativa. Cámbialo pues. Cámbialo. Espérate, ya lo vamos a cambiar. Solo hay dos formas. Una es presentar un recurso de inconstitucionalidad en la sala de la En una dictadura, un recurso de inconstitucionalidad. Entonces usted no ha escuchado a Ruth López, debería de escucharla. Ella dice que a sabiendas de que la sala no les va a fallar o va a retrasar el fallo, ellos a pesar de eso siguen presentando. O sea que Ruth también sabe que hay una dictadura aquí, ¿verdad? Bueno, yo les sugiero que la escuche. Pues sí, no, si yo la escucho a ella. Entonces ella dice que ellos han presentado varios recursos, porque lo que tiene que quedar es constancia de que se presentaron, ¿verdad? Para cuando termine la dictadura poderlos hacer efectivos. Ahí van a estar, ¿no? Okay. Exacto, entonces ya ven, entonces, a eso me refiero. Y lo otro que hay que hacer para cambiar esto es que en las próximas elecciones del 2024, la gente, si se siente agraviada, o la gente que quiera cambiar esto, vote por candidatos que prometan revisar estas leyes. Que no sean mentirosos, por lo menos. Entonces, exacto. Entonces, el punto es que esas son las salidas que quedan. Por ahora, la ley ya entró en vigencia, ya fue publicada. Bueno, y sabes en el oficial, que la pensión mínima no es $400. ¿Verdad? Porque nosotros desde aquí, no lo es. ¿cómo se llama? Desde aquí lo que podemos hacer es análisis político. Pero Ronald no va a cambiar esa realidad.
Esa ¿Quién ley, sabe? no, es A decir, lo mejor esas sí. tres, pues sí, pero para eso tiene que tener poder. Así es. Y ahorita no lo tiene. Entonces, Pero lo la voy a realidad, tener. pues sí, va, ok, no ahorita. La Realpolitik dice que así se queda como se ha aprobado eso. O sea, eso es lo que le impuso la dictadura al pueblo. Miren, eso que está diciendo Marvin. Bueno, tranquilo, señores, ya casi es Navidad. Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Una de las cosas que la gente le está aplaudiendo a la reforma de pensiones, fuera de todas las críticas o hechos que han sucedido respecto a esto, es que las pensiones VIP no van a aumentar. Es decir, por un lado dicen, mire, los que entraron con los VIP allá cuando se creó esa reforma, pues ni modo, ahí se van a quedar, pero ya no van a aumentar su número. Y por otra parte, ninguna persona va a poder recibir más de $3,000 de pensión. Ronald, ¿esto sí es correcto? ¿Esto sí es justo? ¿Es pertinente? Bueno, primero de que deberían de sacar el listado de los VIP, el oficial. Eso es lo primero. Nosotros tenemos derecho a saber que no es con la plata de nosotros que se pagan a VIP. ¿Ah? Con el pisto de nosotros se pagan las VIP. ¿Y por qué yo no puedo saber quiénes son los que llevan mi dinero? ¿Por qué el Estado es tapadera de estos? ¿Ah? ¿Porque es parte de ellos o porque por algo ha de ser? Esto no es de gratis, ¿verdad? Y entre tanta mentira y tanta porquería de esta ley, vos sabés que la pensión mínima no es $400, es $304, ¿verdad? Todas las viudas seguirán con esa pensión vieja. Todos los que tienen invalidez seguirán con la pensión esa. Los de 400 soles un poquito, que lo han dado como atol con el dedo, como dieron la vacación del 26 y el 2 de enero, para entuturutar a la gente y que no piensen y no se den cuenta de esto que con Marvin les estamos ahora explicando. Pero se dan cuenta que quieren sacar esos 9,000 millones de dólares, oigan bien, 9,000 millones de dólares, pasarlos al otro lado. Van a pagar un interés bien bajo o se van a dar una moratoria de no pagar intereses por ese pisto, unos 20 años. Ah, y una moratoria para pagar eso, y 50 años para pagarlo. Podrían. Claro, que podrían. Claro que sí. Y tras de eso van. Porque toda esa parte quedó libre. Sí, es que a ellos no les importa realmente haber subido a 400 pesos para ese pequeño grupo ni el 30%. No, les importa el dinero. Ellos están con el agua aquí, ¿ve? Y quieren ver cómo salen adelante con el pisto de la gente. Y es que ese es el problema, amigos. Ese es el fondo de esto. El Estado está queriendo resolver sus problemas financieros con el dinero de ustedes. Ellos no están queriendo resolver el problema de la vejez de los salvadoreños que se van a jubilar. Así como va, como lo explicaba Marvin, que de ahí van a estar agarrando el pisto para pagar los 400 pesos, esto no dura 5 años. Y no solamente los 400, Ronald, es Sí. que hoy la pensión... El 30%. No, pero es que va a ser vitalicia. ¿Sí? O sea, es decir, había una situación complicada con la ley antigua, y era que cuando se te acababa el dinero, se te acababa la pensión. Si no te habías muerto, bueno, entonces apúrate a morirte, pues, porque ya se acabó el dinero. Hoy no, hoy va a quedar como era el IPEP, te la van a pagar hasta que te muras. Entonces, eso está bien, eso no es problema. ¿De dónde salen esos fondos? Repítame. Exactamente, el problema Se le acabaron los ahorros. Ay, Y ahora, cuando ¿y se el resto? acabe, se acabó todo, que se mueran todos los pensionados, pues ya no va a haber pisto. Entonces, pero voy a pasar por el tamiz de la antropología, lo último que ha hecho Ronald.
La gente en estos momentos no entiende cualquier análisis catastrofista que se haga que no va a haber dinero más adelante. Porque al salvadoreño le interesa que le des los 400 dólares. ¿De dónde lo sacas? A mí no me importa. Yo lo que quiero es el dinero. Entonces, así como cuando se privatizaron las pensiones, ¿se acuerdan? Se hizo lo mismo, el INPEP no servía, incluso estalló un acto de corrupción antes en el INPEP, que se había robado el dinero. Entonces la gente no protestó, ni los sindicatos protestaron por la privatización de las AFP hace 26 años. Todos se quedaron callados, todos aplaudimos y nos dijeron que iba a ser mejor. 26 años después se está maldiciendo Arena porque privatizó las pensiones. Entonces hubo que esperar, ¿cuánto? 26 años para que la gente entendiera que ese es un problema, ¿no? Entonces, pasándolo por el tamiz de la antropología, la gente quizás ahorita no puede vislumbrar lo que, digamos, ¿verdad? La situación en la que vamos a estar quizás dentro, unos dicen 2 años, otros dicen 5, otros decimos 7, ¿verdad? ¿Por qué esos años? Porque en este periodo, de aquí a 7 años, comienza a jubilarse el grueso de la población que está en el sistema de pensiones. Entonces ahí vas a tener que pagar 400, 500, 600, es decir, el gran grueso de pensiones que le has prometido a la gente hoy. Y entonces quizás el gobierno más adelante no le alcance, ¿verdad? Sí. Entonces veremos cómo se resuelve eso. Y entonces quizás dentro de 7 años o más, pero lo que tarde, pues, mira que se tardó 26 años. Entre 5 y 7 años alcanza el piso. Entonces eso va a empezar la gente a decir, aquella reforma del 2022... No, pero hoy lo estamos diciendo hoy mismo, hoy ya la estamos criticando hoy. Claro. Entonces, incluso, pero acuérdense las voces que criticaban la privatización, en aquel momento que se privatizó muchas cosas, eran pocas y eran calladas, digamos, eran acalladas. Esas voces cuando decían que estamos en contra de la privatización, eso es malo, se está vendiendo todo lo del Estado y paró la privatización hasta la Marcha Blanca, sí, cuando se intentó privatizar el Seguro Social, por ejemplo. Ok, Ronald, quiero que complemente. Vamos a ver, mira, el haber privatizado las pensiones como punto filosófico fundamental no es malo, no fue malo. De hecho, el dinero está ahí ahora, ¿verdad? El del INPEP no existe, el del ITFA no existe, ahí sí se desapareció la plata. Hoy están viendo cómo la desaparecen esto. Pero ¿no cree que el problema de la privatización de la AFP está en los salarios bajos que ganamos en este país y que no me permite a mí tener un ahorro al final de mi vida? Sigo con el análisis que voy a pasar por eso. Pero hoy el dinero está ahí, ¿por qué? Porque las AFP son privadas, tienen una ley que tienen que cumplir. No se lo han robado. No se lo han robado ni pueden robárselo porque quedaría la evidencia clara. Además hay un seguro por ese dinero, ¿me entiendes? Bueno, entonces en sí la parte esa no. Lo criticable es siempre lo de siempre. ¿Quiénes fueron los dueños de las AFP? La oligarquía salvadoreña, la banca salvadoreña. ¿Por qué yo propongo el Banco de los Trabajadores? Porque hoy todos ustedes, amigos, serían los dueños de eso y cuidarían su pisto. No permitirían que el Estado lo agarre para solventar sus problemas. Sí, claro. ¿Por qué las pensiones de ese país son bajas? Porque los salarios son bajos, hombre. Porque no hemos incluido a más población adentro. La parte irregular de la economía, los que están en el otro sendero de la economía, deberían ser absorbidos. Esto nos haría tener mejores pensiones para ustedes. Por eso, el Banco de los Trabajadores sí pudo ser una buena solución. ¿Por qué no lo hizo este gobierno? Porque no tiene interés en la gente, tiene interés en el pisto de la gente. Continuemos con los criterios de nuestros invitados tras la pausa comercial. No nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
fin de cuentas, si hay demasiado descontento, ¿será que a futuro por parte de la oposición o por aquellos que simplemente no son de oposición pero no terminan de estar contentos con la reforma de pensiones, se pronunciarán? ¿Habrá alguna especie de manifestación? ¿Qué es lo que se proyecta para los años venideros? Marvin. Bueno, lo que sucede es que cuando Arena privatiza las pensiones, el FMLN no hace nada en sus 10 años y hoy Nuevas Ideas ratifica las pensiones. Pareciera ser que lo que nos están diciendo a los salvadoreños, que la única manera de jubilarnos va a ser las AFP. Entonces ahí se cierra el debate, que es para mí lo triste, porque en la fórmula de cálculo, como te lo expliqué, continúa siendo la misma. El gobierno va a tener que ir poniendo ese dinero. Usted hablaba de ampliar la base, ¿no?, de cotizantes, pero el problema es que a los informales no les interesa afiliarse porque a nadie le interesa tener un sistema de pensiones como este. Cambiarlo al banco de los trabajadores. El 100% de la cotización, en el caso de los informales. Tampoco a la diáspora, que ya podía hacerlo, le llama mucho la atención recibir pensión en El Salvador, porque igual tienen que poner el 100%. Entonces, y allá tienen mejores sistemas. Y el sistema estadounidense o de Europa, que es donde está el grueso de salvadoreños, es mucho mejor que lo que podrían recibir aquí. Quienes podrían cotizar desde el exterior son los que pues pueden ser millonarios, ¿no? Pueden tener grandes negocios. No hay interés de nada. Y que puedan aportar un fondo de 300,000 a medio millón para tener una pensión de $3,000 cuando se jubilen, pues. ¿Verdad? Y son los que están en el exterior. Es que más o menos ahí tiene que andar el fondo tuyo si quieres recibir una pensión de $2,000, $3,000. Pues. Es imposible. O sea que para un salvadoreño común llegar a ahorrar en 25 años o hasta los 60 años 300,000, 400,000, medio millón, pues imposible. Ustedes dirá la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido creo yo que a lo que no habría que renunciar es al debate el sistema mixto, al debate de revisar esto, porque evidentemente va a ser el tiempo el que nos va a decir si esta reforma ha resuelto el problema. ¿Verdad? Todo lo que se ha hecho siempre con las AFP nunca lo ha resuelto, pero eso solo es el tiempo para que la gente pues pueda entender. Lo que pasa es que hoy, con el tiempo y con lo que ha pasado y la historia que tenemos, ese marco histórico, bien podemos predecir lo que va a pasar, por supuesto. Hay 26 años. En aquel tiempo no, porque no sabe, hoy ya sabemos. Hay 26 años de historia, exacto, que nos pueden permitir decir que quizás no funcione, pero la gente en la actualidad, que no tiene, digamos, puede hacer ese análisis de los 26 años que preceden esta reforma, pues no lo va a entender hasta que lleguemos a un punto en que te digan que no se puede pagar más la pensión que te habían prometido. Sí. O que haya que buscar el dinero de otra parte y haya un gran conflicto, ¿no? Ok. Caballeros, se nos ha terminado el programa, pero no queremos irnos, como siempre, sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald Umaña, muchísimas gracias y desde ya le deseo que pase una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Gracias, Fernando, muy amable. Feliz Navidad para ti también, feliz Navidad para Marvin y sobre todo para ustedes que están en su casa, que tengan en su hogar una feliz Navidad. Obviamente los 300 que despidieron esta semana de la policía, esos no van a tener una feliz Navidad, pero ni modo, eso es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Feliz Navidad para todos. Marvin Aguilar, feliz Navidad, felices fiestas para usted también. Entiendo que el otro viernes nos va a poder acompañar, así que para usted desde ya, feliz Año Nuevo también. Yo quisiera aprovechar para despedirme del programa porque regresaré hasta el próximo año, ¿no? Pero despedirse por este año, claro, porque ya no voy a estar en el resumen anual que van a hacer. Entonces, agradecerle a Canal 8, a Mix de Medios, que son los que nos han permitido esta plataforma por este año. Es este año que me incorporé a este espacio de análisis, al programa Criterios. Agradecerle a tu audiencia, que entiendo pues nos ven, agradecerle a la gente que tiene la paciencia de estar una hora con nosotros, decirles que nuestro esfuerzo es, aunque pensemos distinto con Ronald, es ayudarle a la población a que pueda tener eso, un criterio un poco más amplio de lo que se dice. Saludos a todos, a los que no les caemos bien, a los que les caemos bien, a nuestros seguidores, a los troles, que sin ellos no seríamos famosos, a la gente que nos corta los videos y que nos hace populares. Ya siento que los quiero y espero que el próximo año 2023
nos sigan haciendo cortos, nos sigan troleando, a los youtubers también que nos dedican su al gobierno espacio, que tanto ustedes le tiran, ¿verdad? Entonces, a ese gobierno que nos sirve de sparring. Entonces, agradecerles a todos, tanto a los que nos siguen como a los que nos odian, porque esto es parte de la democracia, ¿verdad? Yo creo que vivimos en un sistema democrático y que debemos, claro, entonces por eso mismo me permito hacer los análisis. Una dictadura ya. No hay, digamos, en estos programas de análisis la obligación, ni ustedes tienen por qué estar de acuerdo con nosotros en el 100%. Agradecerte a ti también, Fernando, desearte a ustedes felices fiestas de fin de año y también a la audiencia de Canal 8. Bueno, cuánto espíritu navideño y cuánto amor desbordan nuestros invitados. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, tenga el criterio de amar a su familia, tenga el criterio de tener cuidado con la pólvora también, de no pasarse con los tragos. Y como siempre, recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Feliz Nochebuena y feliz Navidad. Nos vemos. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.